Hola hermosos, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a otro lunes de Wattpad. Como no lo puedo hacer todas las semanas, aquí estoy para otro día más. Miau. Esta dinámica en donde yo te leo un Wattpad y tú fantaseas. Claro que sí. Recuerden enviar sus Wattpads, ya sea en Wattpad, en otra página parecida, en el mismo Discord, pueden enviarlo. Ahí en el Discord, en la sección Wattpad, escriben su historia o mandan el link de su historia. Puede ser de forma anónima. Mi moderador del Yaquito me los hace llegar. Tenemos poco tiempo el día de hoy porque tengo que ir a jugar con las lesbianas Rivers y Nezumi al Warzone, al Black Ops 7. Y este será breve. Pero es un gusto tenerlos aquí. Así que, sin más dilatación, comencemos. Este Wattpad fue escrito por una escritora anónima llamada Capri Escritora. No soy yo. Solo hay 3 partes. Está etiquetado como contenido adulto y como continúa. Es decir, no está conclusa. La mayoría de los Wattpads no se concluyen. No pasa nada si no lo terminan. Nosotros disfrutamos del proceso. Se llama La canción que no escribí. Ren Rice por Caprimint. Nota. Esta historia es pura ficción. Los personajes, situaciones, diálogos aquí descritos son producto de la imaginación de la autora y no representan de manera fiel ni buscan reflejar la vida real, personalidad o acciones de las personas mencionadas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No se pretende ofender, difamar ni afectar a nadie. Eso lo sabemos, no pasa nada, pero gracias por aclararlo también. Ya saben que todo esto es ficción. Aquí están las etiquetas. Capri, Latam, Renrise, Streamers, Streaming, Twitch. Sinopsis. Capri ha dejado todo atrás en Chile para dedicarse por completo a su música. Una noche en un pequeño bar indie presenta por primera vez sus canciones en vivo, composiciones íntimas que hablan de soledad, desolación y el peso de sus propios miedos. Qué aventurera esta mujer. Entre nervios y emoción, Capri siente que por fin se muestra tal como es, hasta que una mirada desde la barra la desnuda aún más que sus propias letras. Qué profundo. Y el té jazz que tengo de fondo no ayuda mucho. Ren, una desconocida, escucha con atención absoluta y una sonrisa sutil que desarma. Lo que comienza como un encuentro casual se convierte en una conexión inesperada y vulnerable. Un refugio silencioso en medio de la soledad de ambas y la promesa de algo que trasciende la noche y sus palabras. Su puta madre. Que no tenga sexo, por favor, que no tenga sexo. Capítulo 1. Por favor, que no haya sexo. Lo ruego. El eco de una primera nota. Es que Capri Escritora es muy poética. Capri Escritora es God. Danos más, Capri Escritora, por favor. El bar no olía del todo bien. Era un bar cumito. Ni mucho menos glamoroso. Tenía apenas un escenario improvisado. 2 focos cálidos lo iluminaban y un puñado de mesas ocupadas por clientes distraídos al frente. Pero para Capri ese rincón era un universo entero. En la esquina del escenario repasaba mentalmente cada segundo de la pista que había entregado. Se aseguró 2 veces de que el técnico tuviera la versión correcta. El simple pensamiento de que sonara el archivo equivocado le erizaba la piel. ¡Ay, sí, qué nervio! Era meticulosa, obsesiva en esos detalles que podían arruinar o salvar una presentación. ¿Por qué Capri se parece tanto a mí, la de la ficción? Sus manos estaban frías. En esos momentos le gustaría tocar un instrumento para escudarse. Era su voz la que iba a llevar el peso de todo. Y eso, aunque la llenaba de orgullo, también le provocaba un vértigo que parecía treparle por la espalda, causándole un escalofrío. No era miedo de cantar mal, sino la sensación de estar a punto de mostrarse desnuda, sin nada más que su voz para defenderla. Cuando el técnico levantó el pulgar, Capri respiró hondo y caminó hacia el centro del escenario. Los focos la bañaron en un resplandor cálido y por un instante todo alrededor se desvaneció.
La primera nota de la pista empezó a sonar y enseguida su voz emergió. Clara, vibrante, sosteniéndose en el aire como si le perteneciera a ese lugar desde siempre. ¡Ay, quién escribe tan bien! Es que tengo todo en la cabeza. ¿Están fantaseando como yo? Las letras que entonaba no hablaban de amores ni de corazones rotos, sino de ella, de miedos que nunca confesaba en voz alta. Recuerdos que no solía compartir con nadie, de esa fragilidad que escondía tras una sonrisa habitual. Era un desnudarse sin quitarse la ropa, un grito íntimo puesto encima de una melodía. Y entonces la sintió. Entre el vaivén de las miradas dispersas del público, una la atravesó sin aviso. En la barra, una mujer parecía inmóvil, con la bebida intacta frente a ella. Su mirada no se parecía a las demás. No era esa simple atención, era escrutinio. ¿Qué será escrutinio? Nadie sabe. Había en esos ojos una intensidad que no solo escuchaba la voz, sino que parecía escuchar directamente a Capri. El tiempo se volvió extraño, su garganta se cerró un segundo, como si las palabras se hubiesen trabado, pero obligó a su cuerpo a continuar cantando. Cada verso, sin embargo, dejó de ser general y se convirtió en una confesión directa a esa desconocida. Capri no entendía por qué se sentía tan expuesta, como si estuviera revelando secretos que ni siquiera la canción nombraba. La mujer no apartaba la vista. Sus labios se encurvaron apenas en una sonrisa que no era burlona ni complaciente, solo íntima, como quien reconoce algo que los demás no ven. Escroto. Y ahí en medio de la canción, algo se desencajó en el pecho de Capri. Como un golpe seco, una sacudida. No era nerviosismo común ni adrenalina de escenario. Era la sensación de haber sido descubierta, desnuda en lo más profundo de su alma. De alguna manera, y de alguna manera aceptada. Cantó hasta el final, con esa presión extraña en el corazón, sabiendo que esa noche había comenzado con un sueño de música, pero tal vez acabaría abriéndole una puerta mucho más grande de lo que podía imaginar. El aplauso al final la tomó por sorpresa. No fue estruendoso, pero sí genuino. Basta, por favor. Capri inclinó la cabeza agradecida y se retiró del escenario con la sensación de haber dejado un pedazo de sí misma frente a desconocidos. Caminaba con paso ligero queriendo disimular el temblor de piernas. El dueño del bar, un hombre de sonrisa ligera y camisa arrugada, se le acercó enseguida. «Te salió increíble», le dijo, palmándole el hombro con entusiasmo. «Te invito a lo que quieras beber». Mira, por una copa. Hoy hay noche de táctica, sí. Falta Aris. Corra por cuenta de la casa. Capri dudó apartándose de las palmadas sobre el hombro. No era de bares, ni de copas improvisadas después de una presentación. Su vida solía reducirse al estudio de grabación y a su departamento. Ella muy profunda. Y cuando salía, era acompañada de sus amigos de confianza. Esa noche estaba sola, y la idea de sentarse en la barra la inquietaba más de lo que quería admitir. «Gracias», respondió en voz baja, pensándolo unos segundos. Al final, por simple cortesía aceptó, solo un mojito. Se dirigió a la barra con el corazón acelerado, intentando convencerse de que no era la gran cosa, de que solo era un gesto de amabilidad. Pero allí estaba, la misma mujer que había seguido cada nota con esa mirada que la desnudaba por dentro. Cuando Capri se acomodó en un taburete, la desconocida no tardó en girar apenas hacia ella. Tenía una seguridad tranquila, como si el bullicio del bar no afectara en lo mínimo. «Te escuché cantar», dijo, sin rodeos, con una voz grave y serena que contrastaba con el ruido de fondo. «Me gustó mucho tu canción». Capri sintió que las palabras la golpeaban más fuerte de lo esperado. No era un cumplido superficial, sino más denso, como si la mujer supiera exactamente lo que habría sentido al escribirla. Bajó la mirada un instante, incómoda, con la intensidad de esa tensión. «Gracias», respondió con una sonrisa tímida. «Significa mucho». La mujer sostuvo la mirada unos segundos más y luego, con un gesto sencillo, se presentó. Ren. Capri sintió tragando saliva con disimulo, notando cómo su pecho volvía a tensarse. No sabía por qué aquel nombre, tan simple y directo, sonaba como el inicio de algo que no podía detenerse. «Capri», respondió apenas audible. Capri giraba distraída la pajilla de su bebida cuando Ren volvió a hablar. No lo hacía con prisa de quien busca llenar silencios incómodos, sino con la calma de alguien que se toma su tiempo en cada palabra. «Tu canción», empezó con la mirada fija en el vaso que giraba lentamente en su mano. «No era sobre alguien más, ¿cierto? No sobre amar o perder a otro. Era sobre ti».
Capri levantó los ojos sorprendida. Pocas veces alguien había sido tan directo al señalarlo. Y menos aún alguien que quien acababa de conocer. Sí, admitió con un hilo de voz. Hablo de cosas que no suelo decir en voz alta. Soledad, vacío, desolación, supongo. Rena sintió como si hubiera confirmado una teoría que ya traía consigo. Lo sentí, fue puro, desnudo. No es común escuchar algo así en un lugar como este. Ay. Rena es muy dominante, yo sé. Capri se quedó en silencio. Yo soy puta sumisa, su puta madre, ¿por qué soy tan sumisa? Observándola con cautela. Le sorprendía no solo la tensión, sino la precisión con la que Ren había captado lo que intentaba esconder entre versos. Era como si su música hubiese sido un espejo en el que la otra había decidido mirarse sin reservas. Ren pidió otro mojito y sin preguntar demasiado ordenó también uno para Capri. ¿Sabes? Estoy cansada del amor, dijo de pronto, sin rodeos Ren. Cansada de lo que la gente espera de él, promesas vacías, ilusiones rápidas que terminan en la misma decepción. Me aburrí de creer en algo que parece diseñado solo para romperte. Con esa a mí me enamoran, Capri arcó sus cejas sorprendida por la crudeza de la confesión. Vaya, susurró intrigada y nerviosa. Eso suena fuerte. Ren sonrió con un matiz de ironía. Dando un sorbo lento a su vaso, su puta madre. No es fuerte, es real. Y por eso tu canción me atrapó. Porque no intentabas engañar a nadie con la típica historia de amor. Era solo tú y tus demonios. Y eso sí lo entiendo. Perdón. Las palabras quedaron flotando entre ambas como un secreto compartido. Capri sintió que el aire se volvía más denso, no por la incomodidad, sino por esa extraña sensación de cercanía que crecía sin permiso alguno. Bebieron un poco entre comentarios sueltos y pronto la barrera invisible que parecía separarlas ya no existía. Entre mojitos y frases que se deslizaban cada vez con más confianza, la distancia física fue acotándose con naturalidad. Sus hombros casi se rozaban. Y aunque ninguna lo mencionaba, la proximidad hablaba por sí sola. Puta madre, esto muy... Capri no sabía en qué momento había dejado de sentirse sola aquella noche. Solo sabía que, contra todo pronóstico, frente a esa extraña llamada de Ren, la desolación que cantaba en sus versos parecía por un instante menos pesada. La noche se escurría como arena entre los dedos. Lo que empezó siendo un simple intercambio de frases había derivado en una conversación que parecía no tener fin. Cada vez que Capri pensaba que ya no había nada más que decir, Ren lanzaba una observación, una pregunta precisa, y todo volvía a fluir. El celular de Capri vibró varias veces. En la pantalla los mensajes de sus amigas se acumulaban en el grupo de WhatsApp. ¿Llegaste bien? ¿Dónde andas? ¿No contestas? ¿Todo bien? Le respondió rápido con un par de excusas apresuradas. Estoy en el bar todavía, luego les cuento. No tenía la menor intención de irse todavía. Y era raro. Ella no era de quedarse hasta tarde, mucho menos sola en un bar. Ay, mis amigas no me fueron a ver al puto bar, hija de su puta madre. Era mi presentación de mi música. Ellas deberían apoyarme en mi mierda, hija de su puta madre. Mis amigas en esta mierda. RIP. Era raro. Ella no era de quedarse hasta tarde, mucho menos sola en un bar con una completa desconocida. Y sin embargo, no sentía peligro ni incomodidad. Sentía otra cosa. Algo difícil de nombrar. Si esta historia termina en gore, de que Ren al final era una psicópata que me mata, me degolla y me come, me va a poner muy triste porque esta historia está comenzando muy bonita. Eres distinta a lo que pensaba encontrar esta noche, confesó Capri, jugando con la servilleta entre sus dedos. ¿Y qué pensabas encontrar?, preguntó Ren, ladeando la cabeza con una media sonrisa. Capri dudó antes de responder, bajando la voz como si el bar entero pudiera escucharla. Soledad, eso pensaba. Un escenario, un par de aplausos y luego volver en silencio a mi departamento. Lo de siempre. Con Bucky. Ren no contestó enseguida, tomó un sorbo lento de su mojito como si buscara la manera correcta de encajar sus palabras. El silencio es pesado y a veces alguien lo atraviesa sin que lo esperes. Capri la miró fijamente, sorprendida por lo familiar que resultaba ese pensamiento. Sintió un nudo en la garganta, uno que no tenía nada que ver con el alcohol ni con el cansancio. La conversación se volvió más profunda con cada minuto. Hablaron de sus miedos, de la rutina, de los fantasmas que cada una cargaba sin saber muy bien cómo. Capri nunca había pensado que podía abrirse así con una extraña, pero Ren escuchaba sin interrumpir, con una atención tan genuina que derribaba cualquier muro.
Era inesperado. Contrario a todo lo que Capri creía sobre ese tipo de cosas, ahí estaba. Vulnerable, desarmada, sintiendo que esa mujer desconocida era un refugio improvisado en medio de su soledad. Una pausa inesperada en la desolación que solía acompañarla. La madrugada los envolvía lentamente y mientras el bar se iba vaciando, Capri se sorprendió pensando que quizás no era casualidad haber coincidido esa noche. El bar ya no era lo mismo. Ya no era el mismo, menos gente, luces más bajas, conversaciones dispersas que parecían flotar sin importancia. Para Capri solo existía la voz de Ren, grave, serena, a veces teñida de ironía, a veces cargada de ternura que la desarmaba. Había algo imposible de ignorar. Un tirón en el pecho, un nudo en la boca del estómago que se tensaba cada vez que Ren la miraba directo a los ojos. No era nerviosismo escénico, no era la adrenalina de cantar, era otra cosa, desconocida, peligrosa por lo nueva que se sentía aquella emoción. ¿Por qué me pasa esto?, pensaba Capri, intentando sostener la calma. Jamás había sentido una atracción tan visceral, tan inmediata, y menos hacia otra mujer. Sin embargo, ahí estaba, latiendo en su pecho como un tambor incontrolable. La sonrisa de Ren, su manera de escuchar, ese timbre de voz que parecía acariciarla por dentro, todo le temblaba el alma. Y entonces ocurrió. Un gesto tan casual que podía haber pasado desapercibido. Al mover su vaso, la mano de Ren rozó suavemente la de Capri. Apenas un instante, apenas un toque. Pero en ese leve contacto se encendió un relámpago. El aire se volvía denso. Capri sintió que se le escapaba el aliento, que el corazón se le desbocaba en un golpe descontrolado. La calidez de esa piel en la suya, aunque fuera por unos segundos, la sacudió de pies a cabeza. De golpe se levantó del taburete. La torpeza del movimiento contrastaba con la naturalidad con la que siempre solía desenvolverse. Su bebida casi se derramó y la silla chirrió contra el suelo, llamando la atención de un par de clientes que aún quedaban. «Perdón», balbuceó, sin sostener la mirada de Ren. Voy al baño». O sea, por una tocada, por un roce de manos, su puta madre, yo soy más hueona que la mierda. Se abrió con pasos rápidos, casi atropellados, como si necesitara huir antes de que el peso en su pecho la derrumbara. En el pasillo hacia el baño, el eco de su propia respiración acelerada le recordó que jamás, en toda su vida, había sentido algo tan desconcertante, tan inevitable. Ren, desde la barra, la siguió con la mirada. Sus labios se curvaron, apenas, entre curiosidad y comprensión, como si ya supiera lo que Capri estaba sintiendo y no tuviera prisa alguna por forzarla a admitirlo. La noche aún no terminaba. Capri se apoyó contra el lavabo del baño, observando su reflejo en el espejo. Su respiración aún estaba acelerada. El corazón le palpitaba con una fuerza desconocida. Siempre se había creído a salvo de sus canciones, detrás de su voz. Siempre había controlado cada paso, cada exposición al mundo. Y sin embargo, esa noche, todo se le había escapado de las manos. Se sentía extraña, vulnerable, desnuda de una manera que no había experimentado nunca, ni con sus amigas más cercanas, porque puta madre, soy lesbiana, con todas mis amigas, ni frente a un estudio de grabación, ni siquiera en sus momentos más solitarios en casa. Todo había sido expuesto en un par de horas, en un par de palabras, en esa mirada que había atravesado sin pedir permiso. Un estremecimiento recorrió su pecho al recordar el leve roce de la mano de Ren. Un contacto casual, casi imperceptible, pero capaz de desestabilizarla por completo. Su mente giraba sin parar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué esto me asusta tanto? ¿Por qué me atrae de esta manera? Era confuso, desconocido, y la sensación de estar perdida comenzaba a instalarse antes de que siquiera lo entendiera. Cuando se atrevió a salir del baño, el bar se veía más vacío, más silencioso. Ren estaba de pie junto a la barra, ajustándose la chaqueta. La chilena no había esperado encontrarla allí con esa expresión, tranquila, casi como si supiera que Capri se había apartado para recomponerse. «Mejor me voy», dijo Ren, con voz suave, sin presión. Fue una noche agradable. Capri quiso asentir, dejarla ir, mantener la compostura, pero había algo en su pecho, una especie de gravedad silenciosa, que la hacía incapaz de moverse con naturalidad. Sus pasos se acercaron a Ren, casi sin darse cuenta, arrastrados por un impulso que no entendía. Ren la miró, detectando la intención, y no hizo nada para detenerla. Su sonrisa seguía ahí, tranquila, sin reproches, sin expectativas. «Te escuché y entendí bien, ¿sabes?», dijo Capri con la voz un poco temblorosa. «Hablamos y todo esto me...» Se detuvo buscando palabras que no encontraba.
Ren inclinó la cabeza curiosa y serena y dijo, sí, lo sé. Hubo un silencio breve cargado de posibilidades, y entonces Ren soltó casi como un comentario casual. Mañana por la noche regreso a Saltillo. No estoy radicando aquí en Ciudad de México, solo vine por unos días. Capri se sintió golpeada por una corriente fría que le recorrió el pecho. No entendía por qué esa noticia la desilusionaba tanto, por qué la idea de que Ren se fuera tan pronto le producía una punzada inesperada. Todo lo que había sentido esa noche, la cercanía, la vulnerabilidad compartida, el extraño refugio que había encontrado, parecía desvanecerse, de siquiera poder explorar lo que nacía entre ambas. Intentó recomponerse, mostrando una sonrisa que no le convencía ni a ella. Ren notó el cambio sutil en su expresión, pero no dijo nada. Solo dejó que Capri digiriera la noticia, esperando su espacio, sin prisa, sin apresurar la inevitable tensión que flotaba entre ellas. Aunque ninguna se atrevía a decirlo, el aire seguía cargado de lo no dicho, de lo que podía haber sido y aún podía ser, si la gravedad de esa atracción no las dejaba escapar. Solo era dar un paso, uno que se sentía como dar un salto a un vacío. Y escribió Dubu. Esta hora debería estar en el lunes de lectura con Capri. Y aquí está. Y aquí está, amigos. Que lesbiana y pute Capri. Felices 51 meses. Eres mi lesbiana, travesti, picmec, chilenofóbica favorita Caprilove. Oigan, el nivel de detalle de los movimientos de cada una, de sus emociones y sus sentimientos, está para un puto libro. En serio. Amigos, les termino de leer en una parte 2 esta obra literaria, que espero termine lo mejor posible. Oh, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué día es hoy? Es 3 de noviembre. Ah, ¿cómo que lunes? Claro que sí, amigos. Hoy es lunes de Wattpad. Bienvenidos sean todos a este magnífico lunes donde leemos historias magníficas e interesantes. Había una historia muy larga que estuvimos leyendo el lunes de Wattpad pasado y solamente alcanzamos a leer un capítulo. Pero hoy estamos mucho más distendidos de tiempo. Nadie me está esperando. Así que, afortunadamente, hoy podremos leer más y completo el Wattpad de La canción que no escribí. Quiero aprovechar de decirles que ustedes pueden mandar sus historias a la sección de Wattpads del Discord, ya sea escribiendo la historia o a través de cualquier página de historias para escribir, ya sea Wattpad o cualquier otra que ustedes tengan a mano. En este caso nos contactó una fuente anónima que hizo esta historia que se llama Capri Escritora. No soy yo no lo escribí, no es mío, es alguien de hecho muy virtuoso o virtuosa en la escritura porque te envuelve con lo que te cuento siempre. Me encanta darle voz a lo que tú diste vida. Un beso para ti, Capri Escritora. Te quiero. Continuamos. La canción que no escribí, un fanfic de Renrise por Capri Mint, al capítulo 2 llamado El vértigo de la redención. Dice así. Advertencia. Contenido sexual no explícito. Capri, si sigues leyendo para el día de Wattpad, por favor no te trabes tanto. Aumenta mi inseguridad, pensando que escribí mal la redacción. A ver, mierda. Que yo no sepa leer no te debería preocupar, mi amorcito. Redactas muy bien, por cierto, Capri Escritora. Soy yo quien lee mal, o no estoy... Ya leyó mal. Lo hace muy bien, ya lo leyó mal. Aumenta mi inseguridad pensando que está mal la redacción. Ya. Me trabo. Soy humana y soy humana no lectora, entonces tienen que entender que yo... Nada, pues... Cuesta para mí. Que aprendas a leer, dice. Ya no lo hice. Seguimos, queridos míos. Dice así. Capri no sabía en qué momento había tomado esa decisión. Tal vez fue la sonrisa. Es que ya me pusieron nerviosa. Ya siento que todos están esperando que me equivoque. Eso es muy mal. Very bad. Very bad, bad girl gaga.
Capri no sabía en qué momento había tomado esa decisión. Tal vez fue la sonrisa de Ren o la forma en que sus palabras la habían atravesado con tanta naturalidad. En fin, lo que importaba es que ahora estaba sentada en la parte trasera de un Uber a las 3 de la mañana, rumbo a su departamento con una chica que apenas acababa de conocer. ¡Oh! Me la llevé al departamento. ¡Qué puta! Por fuera, mantenía esa fachada tranquila, el aire de chica cool que nunca se inmuta, que lo tiene todo bajo control. Pero por dentro, el corazón le golpeaba con fuerza, como si estuviera a punto de cometer una imprudencia. Nunca había hecho algo así. Jamás había pasado por su mente invitar a alguien a su espacio más íntimo, mucho menos después de tan pocas horas de conversación. Ren, a su lado, parecía cómoda, apoyada en el asiento con la mirada perdida en la ventana y la luz de la ciudad reflejándose en sus ojos. No hablaba mucho, y en ese silencio, Capri sentía que todo el ruido estaba dentro de ella. La contradicción entre el miedo y la atracción. Ay, qué puta lesbiana. Esto es muy lésbico. Y ya dijeron contenido sexual, vamos a tener puto sexo en mi puto departamento. Bueno. Entre el miedo y la atracción, entre la cautela y la curiosidad. ¿Qué estoy haciendo?, se repetía mentalmente. El auto avanzaba y cada kilómetro se sentía como un paso más hacia un abismo invisible, un salto al vacío. Capri Escritoria no es mexicana o mexicano porque dijo auto, no coche. Sherlock Holmes soy yo, así me dicen. Ren se dio cuenta de que Capri estaba inquieta y sonrió apenas, sin girarse demasiado. ¿Siempre eres así de valiente? ¿O solo hoy decidiste romper tus propias reglas?, preguntó con un tono suave, casi cómplice. Capri la miró sorprendida, intentando sostener la calma en la voz. No soy valiente, respondió. Solo no quería que la noche terminara ahí. El aire quedó suspendido unos segundos. Ren asintió despacio, como si esa confesión tuviera mucho más peso del que Capri admitía. Y volvió a mirar por la ventana, sin presionar, sin intentar descifrarla más de lo necesario. Capri se hundió en el asiento, con la certeza de que aquella madrugada quedaría marcada en su memoria, porque ese corto trayecto, esa elección aparentemente sencilla, en realidad era un salto al abismo. Ya no había marcha atrás. El edificio se veía más silencioso de lo normal cuando Capri bajó del Uber. Subieron juntas, el eco de sus pasos acompañándolas en la madrugada. Al abrir la puerta de su departamento, lo primero que hizo Capri fue tomar el teléfono y mandar un mensaje rápido al grupo de amigas. Ya llegué, estoy bien, nada más. Nada más. Era suficiente para tranquilizarlas. Cuando levantó la vista de la pantalla, se quedó congelada. En el centro de la sala, Ren estaba en cuclillas, riendo bajito mientras jugueteaba con Bucky, la gata texudo. Normalmente tan reservada con extraños, había decidido acercarse de inmediato a esa desconocida. Bucky la aceptó. Si Bucky acepta a alguien en mi vida, yo la acepto. Bucky decide quiénes son mis amigos. Normalmente tan reservada con extraños, había decidido acercarse de inmediato a esa desconocida y ahora giraba sobre su espalda buscando más caricias. Capri sintió que algo se derretía en su pecho. No esperaba que esa escena tan sencilla pudiera conmoverla de esa manera. Tienes buen gusto de compañía, dijo Ren, sin dejar de acariciar a la gata. La miró de reojo y agregó: yo también tengo gatos, son, bueno, mejores que la mayoría de la gente. Capri rió, nerviosa pero auténtica. Eso sí que es verdad. Quiso disimular la marea interna y, por simple cortesía, ofreció lo primero que se le ocurrió. ¿Quieres tomar algo? Lo que sea está bien, respondió Ren, todavía entretenida con Bucky. Capri desapareció en la cocina, agradeciendo esos segundos de soledad para poder respirar. Se apoyó en la barra, cerró los ojos y repitió que tenía que calmarse. Era solo una persona que había conocido esa noche, solo eso, pero la presión en el pecho no cedía, y al mismo tiempo una extraña gratitud la inundaba. El simple hecho de que Ren estuviera ahí, en su sala, jugando con su gata, se sentía casi surreal.
Volvió con 2 vasos en la mano. Ren ya estaba acomodada en el sofá. Bucky echa un ovillo en su regazo. Capri se sentó a su lado, entregándole una... Es que me estoy imaginando todo esto, amigos, porque literal es aquí mi sala, aquí. Mi cocina está acá atrás. Tengo vasos, ¿saben? Tengo una gata. Capri se sentó a su lado, entregándole una de las bebidas. El roce mínimo de los dedos fue suficiente para que un escalofrío recorriera el brazo. Ren, sin notarlo, comenzó a hablar mil cosas distintas. De su ciudad, de anécdotas de viaje, de lo que significaba realmente sentirse cansada del amor y buscar otros horizontes. Sus preguntas no eran invasivas, pero sí certeras, como si supiera exactamente dónde tocar para despertar interés. Capri se sorprendía a sí misma respondiendo con naturalidad, riendo a destiempo, compartiendo pequeños detalles que rara vez decía en voz alta. La incomodidad que la abrumaba se transformaba, bajo la mirada de Ren, en un interés genuino casi inevitable. Entonces cayó en cuenta. No se trataba de la charla ni del momento, ni siquiera de la compañía de Bucky. Era esa extraña facilidad con la que Ren lograba conectar con ella. Una sincronía inesperada, tan rápida, tan abrumadora, que daba miedo. Afuera, la mayoría de la ciudad dormía, pero en el interior del departamento todo parecía demasiado despierto, demasiado vivo. Capri sostenía su vaso entre las manos, aunque hacía rato que no bebía. La conversación había perdido la ligereza inicial y, sin que lo planearan, habían caído en un terreno más íntimo. Ren no preguntaba demasiado, pero cuando lo hacía, tocaba lugares sensibles con una precisión desconcertante. No sé, murmuró Capri después de un largo silencio. Creo que a veces me cuesta poner en palabras lo que siento, por eso lo dejo en canciones. Aunque tampoco sé si la gente lo entiende. Ren la miró fijo. Esto es muy íntimo para mí, de verdad. Ren la miró fijo, con esos ojos oscuros que parecían sostenerla de una manera incómoda y reconfortante al mismo tiempo. Yo sí lo entendí, respondió con calma, porque lo que canta no es común, es vacío, y el vacío también puede doler más que cualquier ruptura. Capri parpadeó, desarmada. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, directo, sin adornos, como si lo hubiera leído por completo. Sentía el calor subiendo por su pecho, una mezcla de vulnerabilidad y atracción que no había pedido. El silencio que siguió fue aún más intenso que las palabras. Capri tuvo la impresión de que todo lo que estaba callando se desbordaba en la mirada de Ren, en esa especie de gravedad que la traía sin remedio. Cada segundo que pasaba sentada a su lado, la hacía sentir más expuesta, más desnuda, pero no de cuerpo, de alma. Ren alzó una mano y acarició suavemente a Bucky, que dormitaba tranquilamente entre ambas. Ese gesto sencillo, en contraste con la intensidad de la tensión que flotaba en el aire, hizo que el corazón de Capri latiera aún más fuerte. Ya no había fronteras claras. Todo lo que podía disfrazarse de casualidad había quedado atrás desde hace rato. Y Capri lo sabía. Lo sentía en la forma en que sus manos temblaban un poco, en la manera en que su respiración se volvía más lenta cuando Ren la observaba. Pero no estaba molesta con eso, al contrario, una parte de ella, esa que solía esconder bajo capas de control y distancia, agradecía este quiebre. Este instante en el que alguien la miraba como si pudiera atravesarla por completo y en vez de huir, se quedaba. Y en medio de ese silencio tan cargado, Capri descubrió algo que no había previsto, que a veces lo espiritual puede sentirse incluso más devastador que lo físico. Bucky se estiró. ¡Ay, mi bebé! Bucky se estiró y dio un pequeño salto abajo del sofá, apartándose lentamente. Ambas la siguieron con la mirada sonriendo. Ren llevaba un rato demasiado tranquila, demasiado contenida, como si esa calma fuera solo una máscara para algo más profundo que se agitaba debajo. ¿Debajo de qué? Finalmente la tensión acumulada en el aire se volvió insoportable, incluso para ella. Enderezó un poco el cuerpo, acercándose apenas hasta que sus rodillas rozaron con las de Capri. Su mirada
Muchas gracias, Diana, por la sub. Gracias, gracias, gracias. Te mando un corazón, un beso, otro corazón y saluditos. Muchas Lectura gracias. de calidad. TQM Caprichus Caprilove Caprilove. Sipi. Gracias. No rompan. Está bien, pueden romper el clímax porque puede que esté viendo ads y diga no ads y se quiera suscribir, ¿viste? Su mirada se clavó en la de la chilena con un peso que desarmaba cualquier defensa. Dime algo, Capri, empezó con voz serena, que parecía acariciar cada palabra. ¿Me invitaste solo para seguir hablando o porque sentías lo mismo que yo? La pregunta quedó suspendida entre las dos como un hilo invisible, tenso, imposible de cortar. Capri sintió que el aire se volvía más denso, que su propio aliento se le enredaba en la garganta. Nunca había estado en esa posición, acorralada por su propia sinceridad, expuesta frente a alguien que la leía sin esfuerzo. Ella solía ser directa, incluso brutal a veces. Nunca fingía interés donde no lo había. Nunca disimulaba... Me enredé, perdón, estoy nerviosa. Nunca disimulaba el desagrado o la indiferencia. Pero esto era distinto. Su corazón martillaba con fuerza y no encontraba las palabras correctas. Yo, balbuceó, desviando la mirada apenas. No acostumbro a hacer estas cosas. No soy así. Ren inclinó la cabeza sin apartar sus ojos de los suyos. Su cercanía era un imán, y cada palabra que pronunciaba era más íntima que un roce. Lo sé, dijo suavemente. Se nota que no eres de ese tipo de persona, que eres más que eso, más que encuentros casuales con extraños. Tú no te dejas llevar por instintos. Hizo una pausa, acercándose aún más. Capri podía sentir el calor de su respiración contra la piel, el perfume tenue que invadía cada rincón de sus sentidos. La voz de Ren bajó de tono, grave, pero casi suplicante. Pero esta vez, solo escúchalos. Escúchate a ti misma. Capri tragó saliva y sin apartar la mirada, su cuerpo entero temblaba con una ansiedad que rozaba lo insoportable. Asintió apenas, un gesto pequeño pero definitivo. Ren sonrió de lado, sus labios a centímetros de los suyos. ¡Ah! Entonces, con un susurro que apenas existía, lanzó la pregunta final. ¿Qué dice tu instinto? Capri no respondió, no con palabras. Fue un momento torpe, rápido, casi desesperado. Un beso que fue más un choque que un encuentro. Pero en ese contacto eléctrico, algo se rompió. El hambre contenida, el miedo, la atracción acumulada, todo se volcó en ese instante de forma inminente. Las manos de Ren subieron a su rostro con una ternura arrebatada, sujetándola como si no quisiera dejarla escapar. Capri, en cambio, la aferró con una fuerza distinta, casi salvaje, tomándola de la parte de atrás del cuello para profundizar el beso. El hambre le desgarraba desde el estómago hasta el pecho, un vacío que se llenaba y ardía al mismo tiempo. El mundo alrededor desapareció. No existía la sala, ni el sofá, ni la madrugada en la ciudad. Solo el roce de sus labios, el calor de sus cuerpos, el vértigo de dos almas que habían evitado por horas lo inevitable y que ahora se encontraban con una intensidad que desbordaba cualquier explicación. El beso se volvió todo: fuego, alivio, vértigo. Y en medio de ese torbellino, Capri comprendió que había caído en el abismo sin remedio y que sorprendentemente no quería salir de él. Sí, el primer beso fue un choque, un torbellino inesperado, pero lo que le vino después fue aún más devastador. Ya no había contención, ya no quedaba espacio para el autocontrol que ambas habían intentado sostener durante horas. El beso se profundizó. Lento al principio, luego hambriento, urgente. Las pausas para respirar eran apenas excusas para volver a encontrarse, para deslizar sus labios una y otra vez, con más intensidad cada vez. Las manos de Ren exploraban con una calma engañosa, deslizándose apenas por las partes expuestas, rozando aquella piel como quien toca algo sagrado. Capri temblaba bajo cada caricia,
sorprendida por el hambre que se encendía en ella. Un deseo que no sabía que existía. No era solo físico, era como si su cuerpo hubiera estado esperando esa chispa, esa presencia para despertar por completo. Sus propios dedos, inseguros al principio, empezaron a buscar, a recorrer, a dibujar en la piel de Ren líneas temblorosas pero llenas de deseo. La sensación la mareaba. Cada roce, cada suspiro compartido, la lanzaba más y más al abismo del que ya no había vuelta atrás. Ren sonreía contra su boca entre beso y beso, como si disfrutara la vulnerabilidad de Capri, como si se embriagara de verla perder poco a poco el control. Eso es, susurró cerca de sus labios, su voz ronca y baja. Déjate llevar. El perfume de Ren rodeaba sus manos. El perfume de Ren la rodeaba, sus manos firmes pero suaves en su cintura. Luego subían a su cuello, encendiéndole cada rincón de la piel. Y Capri, lejos de resistirse, se entregaba más. Sus labios hambrientos buscaban los de ella con una necesidad que le nacía desde lo más profundo, desgarrándole el pecho, erizándole la piel. No existía nada más, solo ellas, solo el calor compartido, el roce de sus cuerpos, las manos atreviéndose apenas más allá de las telas. Las respiraciones entrecortadas que llenaban los espacios de silencio. El mundo había quedado suspendido y en ese vértigo Capri descubrió algo que la estremeció. No solo era deseo, era la certeza de que nunca había sentido algo tan intenso, tan suyo. Gabito. Tan inevitable. Tan inevitable. Aún unidas en el beso, Ren deslizó una de sus manos por la espalda de Capri, recorriéndola con una seguridad que contrastaba con el temblor que se desataba en ella. Subió lenta, firme, hasta la base del cuello, y entonces sus dedos se enredaron en el cabello negro y suelto de Capri. Azul oscuro, bebé. Hubo una falla canónica, chicos, lo siento. Azul oscuro, casi negro. El leve tirón hacia atrás la tomó por sorpresa, un gesto sutil, apenas una presión bien calculada, pero suficiente para arrancarle un gemido ahogado. Su cabeza cayó hacia atrás, obligada a ofrecer su cuello como si fuera un regalo involuntario. Ren no desperdició ese instante. Se inclinó con la misma hambre contenida que ardía en sus labios. Empezó a recorrer la tersa piel del cuello de Capri. No había prisa, había un deleite consciente en cada roce de su boca, en cada respiración caliente que se deslizaba por su piel erizada. No buscaba dejar marcas visibles, no cicatrices que los ojos pudieran encontrar al día siguiente, sino algo más profundo, marcas invisibles, indelebles, que se hundieran en el recuerdo y en el alma de Capri. Capri se estremeció bajo cada beso, cada mordida suave, cada roce húmedo que la hacía arquearse ligeramente contra el sofá. Sus manos, ya sin timidez, se aferraban a los hombros de Ren, incapaz de decidir si quería detener la intensidad o pedir aún más. El sonido de su propia respiración, entrecortada y temblorosa, llenaba el silencio de la sala. Ren, en cambio, parecía dominar la calma y la tormenta al mismo tiempo, controlando el ritmo como si cada movimiento, cada caricia, estuviera pensado para grabarse en la memoria de Capri. Cuando la voz de Ren se filtró entre las sombras y los besos en su piel, Capri sintió que el mundo se deshacía abajo de ella. Soltó un gemido más fuerte por la sensación del cálido aliento chocando contra su piel. Así, justo así, murmuró Ren contra el cuello de Capri mientras subía besando su mandíbula y volviendo a regresar al cuello. Eran palabras simples,
pero cargadas de una petición que la atravesó de pies a cabeza. Capri no sabía si quería llorar de los nervios o de la satisfacción, si aquello era deseo o algo mucho más devastador. Lo único seguro es que ella estaba perdida en ese sentimiento, en ese abismo que la traía sin remedio. El aire le faltaba, el ambiente estaba tan cargado como si fuera la recompensa después de semanas de espera, cuando en realidad apenas habían pasado unas horas desde que se conocieron. Los labios de Capri todavía ardían por los besos, pero más aún su pecho, donde la respiración no lograba recuperar un ritmo normal. Ren seguía besando su cuello con una paciencia que la desarmaba, como si disfrutara de alargar la tensión hasta límites más insoportables. Pero Capri fue quien, en un impulso... Me estoy weando que se me abrió el Fortnite, weón. Se está cargando para abrirse el Fortnite, amigos. No podemos leer nuestra novela porno tranquilos. Amigos, espérense. Se estremeció. Mejor nadota mama caprichad. Déjenme cerrarle Fortnite. Que se pegó. Un segundito. Una disculpa, lectores. Una disculpa, no fue mi intención. Código Caprimina en la tienda de Fortnite, recuérdalo. $121 objetos por el club que no veo hace como un año. El fornite, quisiera salirme de aquí menor que 3. Ahora sí. Ay. Sigo. Una disculpa por esa... Voy a partir de aquí. Ren seguía besando su cuello con una paciencia que la desarmaba, como si disfrutara alargar la tensión hasta los límites más insoportables. Pero Capri fue quien, en un impulso que ni ella misma entendió, deslizó sus manos hasta la nuca de Ren y la atrajo con fuerza hacia su boca de nuevo. El beso esta vez no fue torpe ni inseguro, fue urgente, profundo, cargado de esa necesidad que ya no podía esconder. Ren dejó escapar un leve suspiro, sorprendiéndose para bien por esa súbita iniciativa. Sonrió en medio beso, permitiendo que Capri guiara el ritmo, cediendo el espacio con una docilidad seductora. El sofá se convirtió en un campo de batalla y refugio al mismo tiempo. Capri se inclinaba sobre Ren, probando el terreno con besos que bajaban por su mandíbula, por el arco de su cuello, hasta sentir el temblor contenido sobre su piel. Su nerviosismo se mezclaba con un arrojo nuevo. Por primera vez no quería esconder lo que sentía, lo que deseaba. Las manos de Ren exploraban con calma. ¡Qué fuerte, Caprivacchio! Está fuerte. Las manos de Ren exploraban con calma, marcando la diferencia. Ella no se imponía, acompañaba, dejaba que Capri tomara las riendas, que decidiera el ritmo. Pero en cada caricia, en cada roce, estaba ese magnetismo peligroso que la mantenía al borde del colapso. Las prendas empezaron a estorbar. Entre risas nerviosas y silencios fueron cediendo. Las prendas fueron cayendo poco a poco al suelo como si se tratara de capas que ocultaban más que piel. Capri sintió que cada centímetro descubierto era también un paso hacia su propia vulnerabilidad, y lo aceptó. El contraste de temperaturas, la calidez de los labios, la frescura de las manos, la piel erizada, todo hacían estremecerse en oleadas. El roce de los dedos de Ren sobre su espalda baja la hizo arquearse, incapaz de contener un gemido que rompió cualquier resto de vergüenza. Ren con voz baja murmuró contra sus labios: «Eso, no lo detengas». No era un permiso, era una orden. Desvirtué todo. No era un permiso, no era una orden, era un ruego.
una redención a lo que le gustaba, y Capri lo tomó en serio. La inseguridad dio paso a un hambre feroz. Sus manos se aferraron a ella, sus labios exploraron territorios nuevos con un atrevimiento que sorprendía incluso a sí misma. Ren la recibía con paciencia, con disfrute, con la certeza de que aquel momento no se trataba de dominar ni de poseer, sino de compartir un vértigo común. Capri se inclinaba sobre Ren con un hambre que jamás había sentido. Sus labios buscaban, urgentes, como si cada roce descubriera un secreto guardado demasiado tiempo. Ren, lejos de resistirse, sonreía entre beso y beso, disfrutando verla perder el control, con aquellas manos viajando por su cuerpo. Sí, susurró Ren contra sus labios, con la voz encendida y entrecortada. Así, no pares. El tono atravesó a Capri como una corriente. Casi temblando, bajó sus besos por la línea del cuello de Ren, mordiendo apenas la piel, arrancándole un jadeo suave. La sensación de tenerla rendida bajo ella la mareaba, como si hubiera saltado a un abismo y descubriera que sabía volar. La chilena dejó perder su mano diestra donde más la necesitaba Ren. Las manos de Ren no se quedaban quietas tampoco. Una acariciaba su espalda desnuda con lentitud, la otra se deslizaba entre ambas cuerpos, trazando como un camino fijo que hacía a Capri arquearse. Cada roce de sus dedos la hacía suspirar, gemir, quedo, perder el hilo de su autocontrol. Joder, Ren, murmuró Capri contra su cuello, con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Ren se rió apenas, una risa que soñaba como un desafío. Nada que no quieras, mírate. La mano que antes estaba en la espalda de la chilena subió, sus dedos apretaron un mechón húmedo de sudor de la frente. Eres tú que no se detiene y quien no quiere que me detenga. La respuesta la desarmó, tenía razón. No quería detenerse. Por primera vez en mucho tiempo no quería pensar, ni analizar, ni huir como siempre, solo sentir. Ren se dejó llevar, cediendo terreno, observando con ojos intensos cómo Capri la exploraba, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Siempre eres así intensa?, preguntó Ren con media sonrisa que se desvanecía entre algún gemido que no podía detener. Mientras los labios de Capri bajaban por su clavícula, con su mano aún trabajando en su zona más sensible. Capri levantó la mirada apenas un segundo, con un aliento entrecortado. No, contigo es distinto. Esa confesión, tan desnuda, tan sincera, hizo que Ren cerrara los ojos y la sujetara por la nuca para volver a besarla con furia. El beso fue un choque de hambre y ternura, los labios que parecían devorarse y al mismo tiempo se cuidaban. La mano libre de Capri no se detenía. Subía y bajaba, describía la silueta de Ren como si quisiera memorizarla. Cada curva, cada estremecimiento era suyo, y eso la volvía loca. Ren, mientras tanto, la guiaba con susurros cerca de su oído. Más despacio. Ahí, sí, así. Me vas a matar, respondía Capri, entre gemidos suaves disfrutando del trato recíproco. Entonces vas a morir conmigo. Los silencios entre palabras eran aún más poderosos, llenos de respiraciones agitadas, jadeos, el sonido húmedo de los besos que se interrumpían solo para volver a su trabajo. El tiempo finalmente dejó de existir. La tensión había sido como una cuerda apretada. Finalmente se rompió. Lo físico y emocional estallaron en un clímax inevitable, profundo, que las dejó temblando, aferradas una a la otra. Ren descansó su frente contra el hombro de Capri, sonriendo apenas, con la voz ronca por el esfuerzo y el cansancio. Eres mucho más de lo que imaginaba. Capri, todavía con la respiración irregular, no pudo evitar reír nerviosa, besando sus labios una vez más. Tampoco me imaginaba esto, menos contigo. El silencio que siguió no fue incómodo, era denso, lleno, con el cuerpo todavía vibrando por lo recién vivido. Capri se permitió descansar su frente contra la de Ren. Ninguna habló de lo que significaba, ni de lo que vendría. No hacía falta. El silencio que quedaba ahora no pesaba. Era un silencio lleno, compartido, como si sus almas hablaran en un idioma en común. Dime que no ha terminado, por favor. La voz de Capri salió tensa,
con un hambre que desconocía y parecía tan ajena. Ren apenas pudo sonreír recuperando el aliento. Ambas se incorporaron apenas, su piel cálida rozando y encendiendo una corriente, una descarga que terminaba en un terreno pecaminoso en su cuerpo. Las miradas eran pesadas, como una batalla que Capri intentaba ganar con una nueva confianza adquirida en su recién descubierta habilidad para complacer a una mujer. No lo soportó más, decidió esperar más. Sin mediar palabra, se abalanzó a otro beso hambriento y lleno de dominio. El quejido que se tragó expulsando apenas por la garganta de Ren la llenó de más confianza y poder. Volvió a bajar sus labios en un recorrido que sentía como fuego en sus labios, besando aquella mandíbula, bajando por el cuello y con un recorrido desconocido para ella misma, pero se dejó llevar, guiada como Ren le dijo al principio, por puro instinto. Cuando su rostro se perdió en el camino entre las piernas de Ren, entendió con una fuerza visceral que la noche apenas comenzaba. Se le alborotó el útero a Capri, y las Travis Scott ni se acordaban de Capri. Las Travis Scott. Le voy a dar like a ese comentario, muy gracias. Me acabo de pegar con el micrófono, pero ¿qué opinan de la parte 2 de la canción que no escribí? Un fanfic de Renrise y Capri Mint. Cinema. No puedo con tanto lesbianismo. Es cine. Me regalaron Subviva. Una pausa, mamá. Está fuerte. Solo diré cine. Lo amé. Rico. Cine. Obviamente cine. Esa foto es tan good en su potencial. ¿Esa foto de dónde me la saqué? Es de mi... ¿Soy yo? Qué lindo mi maquillaje. Me dan ganas de volverme a hacerlo así. Sentí cosas de mujer, mamá. Bueno. Vamos entonces al último capítulo y final llamado Resonancia. La subí a X, ok. Me mojé igual que Capri en este capítulo. Ay, Daniel, qué sucia puta. ¿Usted qué opina del capítulo 2? Divertido. Divertido. Nada. No opino nada. Opino que fue un capítulo. Ameno. Vamos, capítulo 3. Resonancia. Capítulo final. Dice así. Capri abrió los ojos lentamente. Baki siendo testigo de Hochis en vivo. Literal. Caprivacchio, Cheer 5, Cheer 5. Literal. Mi niña, no la contaminen, por favor, de lesbianismo. Dice. Capri abrió los ojos lentamente. El primer golpe de conciencia fue un leve dolor en la espalda. El sofá había sido testigo de largas horas de sueño y su cuerpo lo resentía. Pero la incomodidad física se desvaneció tan pronto como notó la presencia junto a ella. Ren estaba recostada, todavía dormida, con la cabeza apoyada casi en el pecho de Capri. Su respiración era lenta, regular, y el calor de su cuerpo contra el suyo se sentía como un refugio que Capri no había anticipado. Nunca había despertado tan temprano. Su rutina rara vez la dejaba ver la luz del sol entrando con tanta claridad. Quizás lo veía distinto porque la luz del día traía consigo luz figuradamente sobre sus actos de la madrugada. Los rayos dorados se colaban por la ventana, iluminando el sofá y delineando las curvas de sus cuerpos entrelazados. El contraste de la luz cálida con una suavidad de la piel de Ren le hizo un nudo en el estómago. Era tan agradable que casi le dolía admitirlo, y a la vez encendía algo nuevo en ella.
Un calor que no desaparecía con la luz del día. Capri se movió un poco, tratando de no despertar a Ren, y descubrió otra sensación que nunca había experimentado, la tranquilidad de sentirse segura, de estar tan cerca de alguien sin miedo, sin juicio. Ay, ya me enamoré. Y con el corazón todavía latiendo rápido por la entrega de la noche anterior. Cada roce, aunque mínimo, era suficiente para encender recuerdos y deseos aún recientes. Ren murmuró algo inconsciente, un sonido suave que hizo que Capri sonriera sin poder evitarlo. Su pelo negro se desparramaba sobre su hombro y la forma en que su mano descansaba sobre el brazo de Capri parecía natural, como si siempre hubiera estado allí. Capri cerró los ojos un momento respirando profundamente, tratando de asimilar todo lo que sentía, principalmente la calma, la luz del sol, el calor del cuerpo ajeno, la cercanía silenciosa. Todo conspiraba para recordarle que lo vivido no había sido un accidente, que había algo inevitable en todo esto y que quería más, sin prisa, sin etiquetas, solo dejando que la conexión continuara. Con un pequeño movimiento deslizó su mano por la espalda de Ren, rozando suavemente, sintiendo la respuesta inmediata del cuerpo ajeno que se estremecía. La sonrisa que se dibujó en sus labios fue apenas un susurro de lo que sentía, curiosidad, deseo, ternura y algo más profundo que todavía no sabía nombrar, o más bien que no quería nombrar porque implicaría aceptar algo que no quería que sucediera aún. La mañana era solo de ellas, y Capri por primera vez comprendió lo que significaba despertar no solo físicamente, sino emocionalmente, entre los brazos de alguien que la miraba y la entendía, sin necesidad de palabras. Ren se movió suavemente, desperezándose, y apenas abrió los ojos, llevó una mano al rostro. Su expresión mostró agobio, como si quisiera detener el tiempo. El calor de la mañana y el calor del cuerpo junto al suyo la retenían, pero la urgencia en su mente ya no le permitía quedarse del todo. «Mierda», murmuró casi en un suspiro, apartando un mechón del rostro de Capri. «No quiero hacerte esto, pero tengo que irme». Capri parpadeó, confundida por un instante, hasta que comprendió recordando algo que dijo Ren en el bar. Sintió como que algo dentro de ella se cogía de golpe. ¿Ya?, preguntó con la voz más baja de lo que esperaba. Ren asintió, con gesto de culpa. Tengo que hacer maletas todavía. Mi vuelo sale en la tarde, y no quiero arriesgarme a perderlo. La mirada que le dedicó fue honesta, casi suplicante. No creas que me voy porque quiera. Capri intentó sonreír, torpe, como quien quiere disimular que no duele. Claro, entiendo, es lógico. Pero su mirada la traicionaba. La decepción estaba ahí, viva, reflejándose en sus ojos oscuros, y Ren lo notó al instante. Se incorporó de a poco, apoyando un codo en el respaldo del sofá y quedando más cerca de ella. «No me hagas esa cara, por favor», dijo en voz baja, acariciando con el pulgar la línea de su mentón. «Y tampoco me ocultes lo que sientes, ¿sí?» Capri apartó la vista, tragando saliva. No estaba acostumbrada a abrirse tan fácil, menos frente a alguien que apenas conocía. Pero Ren sentía esa capacidad de desnudarla más que la propia música que escribía. ¡Ah! Es que Capri respiró hondo, con la voz quebrada. «No entiendo por qué me pesa tanto. Apenas nos conocemos y ya siento que...» Se interrumpió, sacudiendo la cabeza sin poder explicarlo todo. Ren la escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, con esa serenidad que la volvía más difícil de mantener las defensas. «Me desarma que me leas así», continuó Capri, apretando los labios. «Que me escuches de verdad. No sé, no estoy acostumbrada a que alguien haga eso». Hubo un silencio denso, cargado, hasta que Ren respondió bajito con calma. «No tienes idea de lo importante que es para mí escucharte». Le acarició la mejilla con ternuras sin apartar sus ojos de ella. «No quiero que calles lo que sientes. Aunque me vaya, quiero que lo digas». Capri cerró los ojos apenas un instante y la calidez de esa frase, más que las caricias, la atravesó. Sintió que todo lo que había tratado de esconder desde la madrugada se derrumbaba, y por primera vez dejó que su tristeza se mostrara, transparente, en el mismo lugar donde horas antes había mostrado deseo. Ren la abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su cabello, y Capri, sin resistirse, apoyó la frente en su hombro, respirando hondo
entregándose a ese gesto como si quisiera grabarlo en su memoria antes de que se desvaneciera. Capri no quiso contenerlo más. El abrazo de Ren, firme y cálido, le abrió una grieta que había intentado mantener cerrada. Las lágrimas brotaron discretas, humedeciendo el hombro ajeno. No era un llanto desbordado, sino como un desahogo breve, profundo, el peso de lo que sentía concentrado en unos segundos. Era el peso de sus decisiones la noche anterior, el peso de la realidad de esa mañana. Ren no dijo nada, no hacía falta, solo la sostuvo, acariciando suavemente su espalda, permitiéndole soltar lo que llevaba en el pecho. Esa quietud, esa paciencia, valía más que cualquier palabra. Cuando Capri se separó un poco, avergonzada, Ren la tomó del rostro con ambas manos y le dedicó una sonrisa mínima, tierna, de esas que intentan sanar lo imposible. «No me odies por irme», susurró. «No podría», respondió Capri, con voz todavía quebrada. Y era verdad, no era culpa de nadie que cada una tuviera una vida y una rutina. Que esto sucediera fue repentino, no fue planeado para desestabilizar alguna de las dos. El tiempo las alcanzó sin piedad. Se vistieron en silencio. Capri fue a su habitación a ponerse algo cómoda mientras Ren se vestía en total silencio en la sala. En la puerta, antes de salir, Ren se inclinó y la besó. Fue un beso cargado de todo lo que no podían decir. La pasión de la madrugada, la tristeza del adiós, la promesa latente de que esto no se apagaba ahí. Capri respondió con igual intensidad, aferrándose al instante como si pudiera detener el reloj. Al separarse, Ren buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño y simple papel blanco, con apenas su número escrito a mano. La sostuvo entre sus dedos y la colocó en la palma de Capri. Tenía aspecto de estar escrito desde la noche anterior en el bar. «Para cuando quieras romper el silencio», dijo, con esa media sonrisa que desarmaba. Capri la tomó mirándola, como si fuera un tesoro, aunque su expresión intentaba disimular la chispa de ilusión que le iluminaba por dentro. «Veré si me animo», contestó con fingida indiferencia, guardando el trozo de papel con cuidado excesivo en el bolsillo de su pantalón. Ren la miró una vez más, con ojos que decían más que cualquier despedida, y sin más, se fue. Capri cerró la puerta lentamente, apoyando la espalda contra ella, respirando hondo. Aquel trozo de papel era como una promesa que no podía ignorar. Capri nunca había sentido algo así. Ni siquiera sabía cómo llamarlo. Lo de Ren había sido un vértigo, un abismo del que saltó sin pensarlo, y ahora en la calma gris de sus días, todo parecía irreal. El shock le llegaba en oleadas. Había estado con una mujer, no cualquier mujer, sino con esa mujer, que se había infiltrado en su vida como un relámpago en medio de la noche. La primera mañana después, Capri se despertó y lo primero que vio fue el papel sobre su mesita de noche, blanco, sencillo, con aquel número escrito a mano en trazos firmes sobre lo que cree era un trozo de servilleta del bar. La miraba a ratos como si fuera un objeto peligroso, la tomaba entre los dedos y la volvía a dejar. Incluso la escondía bajo una libreta, pero siempre terminaba reapareciendo, como si la habitación conspirara para recordarle que estaba ahí. Nunca marcaba ningún mensaje, ni siquiera intentó escribir algo en borradores. Había en ella una mezcla de deseo y miedo, como si al contactarla todo lo vivido se volviera más real de lo que ya era. La música, que siempre había sido su vía de escape, la traicionaba. Capri se sentaba frente a su computadora, abría el programa de producción y se quedaba mirando las teclas. Las ondas en la pantalla, incapaz de hacer nada. Añadía un par de acordes, los borraba, tararaba algo, la abandonaba a medio camino. El bloqueo se volvió un silencio ensordecedor, y con cada intento fallido la frustración crecía, golpeando como una presión en el pecho. Lo peor era mantenerlo en secreto. Patty, Nezumi y Molly llenaban las pantallas en los streams. Reían, jugaban, compartían todo como siempre. Capri se conectaba a verlas. Sonreía de forma automática. Decía lo justo para no levantar sospechas, pero por dentro sentía que si se pronunciaba una palabra más, se dejaba escapar cualquier detalle. Todo saldría a la luz. La madrugada, el sofá, los besos, la confesión, implícita en un gemido ahogado. No podía, no todavía, ni siquiera ella podía procesarlo. Así que se tragaba la historia entera, como quien esconde un tatuaje recién hecho bajo la ropa. Sus amigas hablaban de todo,
reían y compartían, y Capri sentía con un nudo en la garganta, fingiendo normalidad. Las noches eran las peores. Se acostaba y la mente regresaba sola a la manera en que Ren la miraba, a la sensación de su cabello tirado hacia atrás, a cómo había sentido que su alma entera era leída sin permiso. Ese recuerdo no la soltaba, era una quemadura dulce, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Y mientras tanto, el número seguía sobre el escritorio y de forma silenciosa, casi burlona, no se atrevía a nada. Creo que esto es que pase una noche o un día. Llámala a Dios, llámala, llámala, no te avergüences de ser lesbiana, ya fue. El celular de Patty vibró otra vez con un mensaje corto de Capri. Algo seco, distante. No era raro que su amiga desapareciera varios días encerrada en el estudio o en el departamento, pero esa forma de contestar, casi mecánica, le encendió las alarmas. Patty suspiró. Conocía demasiado bien a Capri para ignorarlo. Lo habló con Molly y Nezumi, pero ellas no encontraron nada extraño en su comportamiento. Pero Patty no lo dejaría así. Subió por el ascensor con el presentimiento pesado en el pecho. El pasillo estaba en silencio, solo roto por leves sonidos provenientes de otros departamentos. Al llegar frente al departamento de Capri, golpeó suavemente la puerta. Capri, soy yo. Al principio, nada. Luego, un ruido, pasos lentos. Cuando la puerta se abrió, Patty casi no la reconoció. Capri estaba muy despeinada, con la mirada perdida y esa expresión que solo dejaba ver dos cosas: agotamiento y una tristeza que se le escapaba aunque intentara disimularla. «Patty, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz suave como si recién despertara. Patty la observó un segundo más y sin pedir permiso entró. «Vine porque sé que algo no anda bien contigo. Tus mensajes sonaron raros». Capri cerró la puerta despacio, intentando sonreír, pero la curva de sus labios apenas resistían. Patty se sentó en el sofá y la miró fijamente. ¿En el sofá donde había culeado hace 2 o 1 noche? Capri apretó los labios. ¿Vas a decirme qué pasó o quieres que me quede aquí hasta que hables? Capri apretó los labios, aunque tenía el número de Ren sobre el escritorio, a la vista, como una espina, pero que brillaba con cada rayo de luz. Le quemaba la conciencia, pero no sabía cómo hablarlo, ni siquiera con Patty. Se dejó caer sobre su lado del sofá, escondiendo el rostro entre las manos. «Es algo que no se puede explicar fácil», murmuró. «Solo siento que estoy vacía, bloqueada, y no sé cómo salir de esto». Patty, con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracterizaba, pasó un brazo por sus hombros. «Ay, amiga, entonces no lo expliques. Solo dime lo que quieras, o calla si quieres. Pero no te encierres. Yo estoy aquí». El silencio que siguió fue distinto al que Capri había cargado esos días. No pesaba, no dolía. Era un silencio que la contenía. Capri nunca había sido tan consciente del silencio en su departamento como esos días. El eco de su respiración, el ronroneo de Bucky o incluso el parpadeo del cursor de la pantalla de su computadora parecían recordarle lo mismo. Había alguien en alguna parte que le había tocado el alma. Y ahora no estaba. Patty la observaba con los brazos cruzados, sentada frente a ella en la cocina. Había escuchado todo en silencio. Los nervios de Capri, la confesión de lo que pasó con Ren, la manera en la que se había sentido desnuda y libre al mismo tiempo. No le interrumpió ni una sola vez, pero cuando Capri terminó con la voz quebrada, Patty no tardó en hablar. «Capri». Su tono fue serio, pero con ese calor de amiga que no se negocia. «Entiendo que estés confundida, que no sepas cómo manejar esto, pero lo que no entiendo es cómo llevas días guardándote todo. ¿Por qué no me hablaste antes, amiga?». Capri bajó la mirada, jugando con el borde de la taza de té como si ahí hubiese respuestas. «No quería sonar ridícula, amiga», murmuró. «Soy lesbiana». No me había pasado algo así. Pensé que si lo decía en voz alta se rompería. O me daría cuenta de que todo fue un error. Patty soltó una risa breve, incrédula, y luego se inclinó hacia ella. «¿Error? ¿Escuchas cómo hablas de ella, Capri? Eso no fue un error. Y aunque lo fuera, ¿qué más da? La vida no es un ensayo preparado. Dejaste que alguien te moviera de verdad, ¿y ahora vas a esconderte como si nada?». Las palabras golpearon en el centro de su pecho. Capri sintió un rubor subirle por el cuello, como si lo hubiera sorprendido en algo íntimo, porque lo habían hecho. Patty había puesto nombre a lo que ella intentaba maquillar con excusas. Fue demasiado rápido. Intentó defenderse,
Pero fue demasiado rápido. Intentó defenderse. Apenas un hilo de voz. Y replicó Patty, firme pero sin dureza. No tienes que casarte con ella mañana. Si quieres que sea lento, hazlo lento. Si solo quieres compartir tiempo, hazlo así. Pero lo peor que puedes hacer es quedarte callada, esperando que todo se marchite solo porque tienes miedo. El silencio posterior fue denso, pero no incómodo. Capri tragó saliva mirando el celular que tenía sobre la mesa. La tarjeta con el número de Ren aún estaba en el escritorio, como un recordatorio constante. Su pecho se apretó con ansiedad, pero debajo de esa ansiedad latía otra cosa, deseo, ilusión. Esa chispa que no había sentido nunca. Patty le tocó la mano suavemente, con una sonrisa paciente. Hazlo, escríbele, no pienses tanto. Capri respiró hondo, como quien se prepara para saltar al agua fría. Desbloqueó el celular, abrió la pantalla de mensajes y escribió algo tan sencillo que casi le dolía de lo normal que sonaba. Hola, ¿cómo estás? Nada más. Ninguna explicación, ninguna excusa. Lo leyó varias veces antes de enviarlo. El dedo temblándole un poco, hasta que finalmente se armó de valor y apretó enviar. La sensación fue como soltar el aire después de haberlo contenido por horas. El tiempo después se volvió un enemigo cruel. Miraba la pantalla cada 2 minutos mientras seguía la conversación con Patty. Luchaba por distraerse con la música que pusieron de fondo con Bucky. Con cualquier cosa, pero la espera era insoportable. Incluso Patty la miraba con una sonrisa traviesa. ¿Y ya respondió? Preguntó divertida a la media hora. Capri negó con la cabeza un poco avergonzada. Quizás no le importe ya, susurró. Pero entonces, casi como si el universo quisiera desmentirla, el celular vibró en su mano. Capri lo miró y estaba el nombre de Ren en la pantalla, con un mensaje tan natural que parecía un abrazo. Hola Capri, qué gusto saber de ti. Mira, te mando una foto de mis gatitos que no paran de pelearse. Por cierto, espero que la próxima semana tengas tiempo porque voy a estar en Ciudad de México otra vez. Capri sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no de dolor, sino de alivio, de ternura, de una complicidad que había estado esperando sin querer admitirlo. Amplió la foto y soltó una risa suave al ver los gatos de Ren enredados en un sillón. Patty la observó con una ceja arqueada, divertida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Capri no respondió enseguida. En lugar de eso, dejó que la sonrisa se dibujara en su rostro, lenta, genuina. Una sonrisa que no trató de ocultar, que no podía ocultar. En su pecho, el anhelo de un próximo encuentro ardía con fuerza. No como una herida, sino como una promesa. Se recargó en la silla mirando el celular con ternura. No sabía lo que venía. No sabía si sería rápido, lento, caótico o sereno. Pero lo que sí sabía es que había algo esperándola. Y por primera vez en días, la incertidumbre le pareció un lugar lleno de posibilidades. Mama, extraño los lunes de Wattpad. Si Capri sigue leyendo, Capri te sigue apoyando todas las etapas de streamer, cantante, Capri hablando y ahora Capri escritor. Hemos terminado de leer la canción que no escribí, amigos míos. Un aplauso, por favor. Patty fue la heroína del cuento, amigos. Patty salvó todo. Patty... ¿Se dieron cuenta lo profundo de la historia? Donde la antagonista era la propia mente de una de las protagonistas. Y la heroína fue su mejor amiga. Gracias, Patty Mesa. Y el resto es historia, amigos. El resto es historia. Yo ya me imagino una historia bien bonita de amor entre lesbianas. ¡Qué bonita historia! Me encantó. El enemigo era el miedo. Sí. Mis felicitaciones para la escritora Capri Club. Así es. Yo también mando mis felicitaciones a Capri Escritora. Quizás quién será. Pero muy buena historia. Muy buena historia. Fue un perfecto, hicieron de un muy buen lunes de Wattpad. Un aplauso, amigos. Y vivan las lesbianas. Vivan. Increíble. Denle VIP a Capri Escritora. ¿Qué piensan ustedes, amigos, de la historia? ¿Les gustó? ¿Les desagradó? ¿Odian a las lesbianas? ¿Las aman? Bueno, ya saben, cualquier historia que quieran enviar pueden hacerlo a través de la sección de Wattpad del Discord y pueden escribirlo ahí o mandarlo en alguna dirección donde hayan escrito su
fanfic, ya sea por Wattpad o cualquier otra página que no conozco cuál puede ser. No conozco más páginas de eso. Me gustó cómo escribe. Sí, escribe, redactaba muy bien. Me gustó mucho a mí también. Ay, me dio un hipo, perdón.